Estudios sobre la participación de padres en la vida escolar señalan que una implicación activa se materializa en una mayor autoestima de los jóvenes, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones y actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. Esta actuación conjunta estimulará en los niños y jóvenes la idea de que se encuentran en dos espacios diferentes, pero complementarios. Hoy, trabajo, colegio y familia, en Vivir con Sentido. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Vivir con Sentido. Como siempre nos acompaña una vez más nuestro psicólogo de la casa, el doctor Efrén Martínez. Efrén, ¿cómo estás? Muy bien, George. ¿Qué tal tu día? Muy bien, iniciando esta temporada. ¿Sí? Claro que ¿Qué sí. tal Navidad? Perfecto. Ya entramos al mes de la Navidad. Así es. ¿Preparado? Pasó volando esto. Sí, total. ¿Y tus hijos? Muy bien. ¿Bien? Creciendo. ¿Y como papá bien? Bien. ¿Juicioso? Notificado y asumiendo. Muy bien. Bueno, Efrén, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la familia y para los colegios. Es un trabajo conjunto y el tema de hoy prácticamente va a ser trabajo, colegio y familia. Y para eso hemos invitado a María Ángela Torres Soto. María Ángela, bienvenida. Muchas gracias. María Ángela, tú eres psicóloga de la Universidad Javeriana con especialidad en gerencia educativa. María Ángela, ¿por qué es tan importante que los padres de familia trabajen de la mano con el colegio? Pues finalmente yo creo que es importante, pero además de importante es el derecho de las cosas. Finalmente es lo que le da sentido a un colegio, es tener familias que se hagan corresponsables y que acompañen a sus hijos en ese proceso. Así que si casa y colegio tienen algo en común, pues es precisamente los papás a sus hijos y el colegio a sus estudiantes. Así que creo que no solamente es importante, sino es la búsqueda finalmente de todo colegio para poder sostener su propuesta y para poder tener lo que yo llamo los mejores socios. Claro, sin embargo, no todos los colegios hacen ese trabajo, ¿cierto? Es decir, hay unos con más fuerza en ese sentido que otros. ¿Cómo está el Marymount, por ejemplo? Pues yo creo que cuando la propuesta es formar en valores y cuando la propuesta es formar integralmente y cuando la realidad es la de muchos colegios de mucha trayectoria, descubrir que el secreto finalmente en lograr la misión que uno se ha propuesto está en no hacerlo solo. Estoy de acuerdo que hay otros que toman otras opciones, pero yo creo que el proyecto educativo de cada colegio finalmente inspira y conlleva una serie de decisiones y en este caso pues nosotros formamos mujeres íntegras y creo que cuando uno habla de integridad y habla de formar en valores mujeres con determinada misión en la vida, sobre todo cuando se trata de transformar el entorno, es indiscutible que la casa tiene que estar presente. Así que quienes no lo tienen han optado por otros caminos. Quienes lo tenemos que trabajar fuertemente por sostener ese vínculo casa-colegio y hacerlo real en casi todas las cosas que suceden alrededor de la vida escolar. Claro. Bueno, además que no habría otra forma. Es decir, si usted quiere que su hijo aprenda contenidos, puede hacerlo por internet. Usted se puede matricular en muchos colegios que hay en el mundo y toma los contenidos y va y presenta el ICFES. Pero si usted quiere una formación íntegra, una formación en el tema valores, usted no puede atreverse ni siquiera a cuestionarse si usted debe participar del colegio. O sea, ni siquiera se le puede pasar por la cabeza. Claro. Usted tiene que participar del colegio. Pero, ¿cuál es la verdadera labor de la escuela? Es decir, ¿dónde está ese límite entre los padres y la escuela? Pues yo creo que hay, digamos, como bien lo dices, hay un límite, pero es un límite que hay momentos en el que se comparte. Yo creo que uno se hace responsable precisamente en el momento en que recibe a una familia de tener todo lo que se necesita en el colegio en términos de propuesta, de recursos, de personas, de ambiente escolar, que es finalmente lo que va a marcar una experiencia diferenciadora, y de hacer claro y consciente esa sociedad que se está armando entre familia y colegio. Yo creo que el primer compromiso es que un colegio sea claro en lo que espera de los padres de familia, para que ellos puedan reconocer cuál es su alcance y cuál es el esperado. Pero es claro que ese límite muchas veces pues se pasa un poco, y creo que se pasa un poco porque la situación que viven muchos de los niños y de los jóvenes, pues hay momentos donde realmente exacerba la capacidad de algunos padres de tomar decisiones y de asumir la responsabilidad, y el colegio les tiene que recordar ese papel, jamás asumiéndolo, pero sí recordando que hay asuntos de los cuales nos podemos hacer cargo a partir de programas académicos, a partir de propuestas de educación al aire libre, a partir de programas de prevención, de formación en valores, pero indiscutiblemente que el primer modelo lo tienen papá y mamá,
lo tienen los niños en la casa y ellos lo que van a hacer finalmente al colegio es poder transferir muchos de esos primeros aprendizajes y de esos modelos incluso de autoridad. Claro. Porque finalmente la autoridad comienza es ahí. En casa. En casa. Y lo que uno ve en muchos casos es que pues, cuando no hay un buen reconocimiento de límites y de autoridad en casa, empieza a costar trabajo trabajar y hacer la labor con esos estudiantes en el salón de clase y en general dentro del ambiente del colegio. María Ángela, pero ¿dónde termina uno y empieza el otro? O sea, hablo del límite. Debe ser un tema un poco complicado, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que calibrar permanentemente. ¿Nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo? Un ejemplo de lo que pasa en la cotidianidad o lo que más pasa en el colegio. Mira, yo creo que los asuntos relacionados con la formación directa, los momentos en los que claramente hay que tomar decisiones sobre el comportamiento, sobre los resultados, sobre el seguimiento académico o sobre cualquier asunto disciplinario de un hijo, los papás inmediatamente, en la mayoría de los casos, con todo el derecho, en vez de ser reflexivos, son reactivos. Y la labor del colegio es llevarlos a un proceso reflexivo y no a un proceso reactivo. Porque lo que más necesita un niño o una niña emproblemada, por llamarlo así, con cualquier situación disciplinaria, de comportamiento, académica, de interacción, de convivencia, pues es finalmente recibir un apoyo incondicional, pero no una defensa absoluta y ciega, claro, sino más bien una escucha reflexiva y un atento manejo de la situación, comprendiendo todas las partes. Y yo creo que ese es el gran reto finalmente que tenemos los colegios que tomamos esta opción, llevar a las familias a ser reflexivas ante los asuntos de sus hijos. Mira, como yo estoy en tantos colegios en temas de formación y de límites y de cosas, he escuchado cosas de este estilo. Me dice una mamá, oye, es que este viernes hay una fiesta y yo llamé al colegio para que el colegio hablara con las niñas y no las dejara ir y el colegio no hizo nada. Yo digo, pero señora, si aquí la mamá es usted, o sea, la que tiene que dar el permiso si va al colegio o no, es usted, la que tiene que dar el permiso si va a ir al paseo o no, es usted, no es la profesora, no es la rectora, no es... y hay que a veces aterrizar a los papás y decirles, miren, los acompañamos para que aprendan cosas que ustedes no tienen que saber y que va más allá del mundo académico, pero tampoco pretenda que un rector o que un profesor haga su papel porque usted es irreemplazable. Y se ponen bravos cuando uno les dice eso. ¿Ah, sí? No todos, no, hay gente que dice y se ríe y cae en cuenta. Pero es claro, en el ejemplo de Freni, en casos de manejos de redes sociales, por ejemplo, pues nosotros no le damos el celular a la niña para que lo tenga y chatee y por ahí matonee o sencillamente decida maltratar a alguien. Finalmente son los papás los que les dan el celular con todos los planes y con todos los juguetes necesarios para que las niñas tengan acceso a tantas herramientas que seguramente no están en capacidad de administrar correctamente. Y yo creo que ahí la conversación un poco de cómo es que mi hija termina metida en ese lugar, pues yo me pregunto a qué horas escribió el mensaje. No estaba en el colegio. Estaba en su casa, era un fin de semana, estaba en el club, no estaba con nosotros. Entonces es un poco... Sí, ¿quién se lo paga? ¿Quién se lo compra? Claro, ¿quién le dio el plan de datos? Es decir, yo creo que ahí tenemos conversaciones que vale la pena tener y yo creo que esa es la clave, lograr tenerlas. Perfecto. ¿Dónde se actualizan ustedes o en qué momento? Es decir, el tema del colegio es algo que abarca muchos años en la vida de un joven, de un niño, ¿cierto? Pero cuando volvamos, después de este corte, me gustaría saber cómo los padres se educan también, porque me imagino que hay una educación de los padres, no solamente de los hijos. Creo que es una educación conjunta de un sistema, de un ambiente, ¿cierto? Pero entonces me gustaría hablar de ese tema cuando volvamos después del corte, ¿vale? Ya volvemos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos,
hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. María Ángela, estábamos hablando ahorita de hasta dónde llegan los padres o hasta dónde llega el colegio. Es decir, hasta dónde es la responsabilidad del colegio y que eso es lo que tienen que hacer los padres para actuar. No tirarle la pelota al otro, no usted hace, no yo hago. Pero para eso me imagino que tienen que haber algunas charlas, algún proceso conjunto para hacer consciente lo que está bien y lo que está mal en el proceso de educación de los jóvenes. ¿Cómo es eso? Pues yo comenzaría por decir que todo se inicia cuando la familia entiende en qué lugar está y ese es el momento en el que hace parte de una comunidad, comparte unos valores y está de acuerdo con una propuesta educativa. Ese es como el primer paso. ¿Ustedes presentan una propuesta a los padres? Toda admisión va acompañada de una presentación muy clara de pues, cuál es el sentido y cuáles son los principios del colegio y qué es lo esperado. Pero pues claro que hay un segundo momento en el que hay que mantener y sostener eso que se planteó inicialmente. Y ahí vienen las charlas, ahí vienen los amigos como Efren, ahí vienen los programas, ahí vienen un poco de externos que te apoyan, pero también cuentas con un grupo de desarrollo humano, con un grupo de gente que al interior del colegio pues está haciendo sostenible finalmente la propuesta. Y pues yo creo que toda situación adversa o incluso toda situación positiva dentro de un colegio te permite a ti proclamar y recordarle a tu comunidad qué es lo que es importante, qué es lo que nos une, por qué es que estamos ahí, cuál es nuestra misión y de qué nos vamos a hacer cargo y de qué no. Entonces eso lo haces tanto en los momentos adversos como en los momentos en los que das reconocimientos o permites que la comunidad se reúna alrededor de un premio, un estímulo, una izada de bandera, un vamos bien. Y creo que eso es muy importante hacerlo en un lenguaje claro, concreto, y ojalá visualmente que llegue a todos los padres de familia para que eso convoque, porque finalmente los colegios tenemos que convocar. Claro. Efren, tengo una pregunta. ¿Qué hace que los padres dejen en manos del colegio la formación personal de los niños? ¿Qué es lo que hace que ellos suelten, dejen, abandonen un poco ese proceso? Mira, yo creo que algunos por comodidad, porque es muy cómodo estar distraído con sus juguetes y con sus negocios, o con sus problemas, o con sus conflictos, y que un colegio asuma cosas que le corresponden a los papás. Creo que por otro lado hay mucho papá adolescente que creció y no se dio cuenta, que no se ha notificado que fue papá, y que sigue todavía ahí en el jugueteo adolescente, y entonces como que no se da cuenta que es el que guía, y no es el amigo, ni el socio, ni... Entonces ir al colegio en papel de papá le parece que no, le parece que vas a un evento social donde están los amiguis y vas a eso, ¿no? De hecho hay colegios en donde si usted cita un evento social llega el 90% de los papás, pero si usted cita una actividad de formación llega el 50%. Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Entonces para los papás es muy cómodo a veces hacerlo, pero uno de los grandes, en mi consideración, de las grandes evoluciones que se ha dado es que lo que diferencia un colegio de otro no es tanto el contenido, porque es el contenido de verdad que está en internet. Y la forma de transmitirlo, bueno, tal vez. Pero el valor agregado es que los colegios hoy nos enseñan un montón de cosas a nosotros los papás, de las que no somos expertos, ni sabemos, ni tenemos ni idea, porque además cuando estudiábamos en los colegios tampoco nos enseñaron esas cosas. Entonces los papás hoy en día no saben muchas cosas que deberían saber y encuentran colegios que les dan ese valor agregado y eso marca una diferencia gigante entre entrar a un colegio que te ayuda a ti como papá, te apoya en la educación de tus hijos, y entrar en otro que solamente se dedica a lo académico. Creo que la decisión es muy sencilla, hay que entrar por el primero. Claro. María Ángela, ¿qué puede pasar si no trabajan unidos? Bueno, ese es un escenario posible, claro que sí. Pueden pasar muchas cosas y
y no muy gratas. Primero, que se vuelve todo más difícil. Segundo, que empiezas a tener personajes que no te están copiando. Tienes niños y niñas en tu colegio que no están recibiendo gran parte del insumo que se necesita. Y sentirse solo con un estudiante es una situación muy compleja porque finalmente para el colegio termina siendo una responsabilidad que no le cuesta trabajo asumir y que en un determinado momento puede no darse cuenta que la está asumiendo. Y se hace duro porque las decisiones se van tornando cada vez más difíciles. Estar solos implica estar en una orilla del río y no tener eco al otro lado. Estar solos implica también un estado de soledad para los estudiantes. Y las niñas que están solas en mi colegio las podemos identificar, sabemos de su soledad y por eso las acogemos también. Y ahí es a donde uno tiene que tener mucho cuidado. Ok, Efren, podrían sentirse solas, pero ¿qué más les puede pasar, digamos, cuando no sienten ese apoyo de la casa? Este es el panorama difícil cuando no se tiene el apoyo de la casa hacia el colegio. Pero hay un panorama oscuro, y es cuando el colegio recibe el contra de los papás. Es decir, una cosa es que estén solos en el colegio y otra cosa es cuando el papá está en contra del colegio. Eso sí que es grave. Es decir, ese es peor. Pero gravísimo. O sea, un papá que le dice a su hija que su profesor es una tal por cual, o que ese rector tal cosa, o que ese colegio no sirve para, ¿con qué ganas va a aprender el chino en el colegio? ¿Con qué ganas va a poner cuidado? Empieza a generarse como cuando un ratoncito empieza a roer un costal de semillas por debajo y cuando se da cuenta se desfondó todo y aquí nadie fue, ¿no? El peor negocio que puede hacer un papá es hablar mal de los profesores, hablar mal del colegio. Si tiene una queja, vaya y hable, vaya y diga, pero no rompa eso desde abajo porque cree que le va a hacer un daño al colegio y el colegio sigue. Claro, tenía perjudicado le va a hacer daños a la niña, ¿no? Claro. Ese es un panorama que pasa mucho más de lo que uno cree. Y termina dañándose la confianza, que es finalmente lo que uno necesita para poder trabajar. Entonces, claro que el ruido se vuelve insoportable. Listo. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar en unión con el colegio? Cuando volvamos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos
y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar en unión con el colegio? María Ángela, a tu parecer, ¿cuál es la mejor forma? Yo creo que esa mejor forma tiene varios componentes. El primero es escoger el colegio de tu hijo es una decisión y pues hacerte responsable de la decisión es la primera mejor forma y es entender el lugar en el que estás y por qué decidiste estar ahí. La segunda mejor forma tiene que ver con reconocer que hay un conducto regular en cada lugar y que si bien nos estamos haciendo cargo de parte de la formación de la hija o el hijo de una familia, pues puede haber desacuerdos en el camino y hacer uso de ese conducto regular siempre nos va a permitir reconocer las diferencias, escuchar las inconformidades y por supuesto que entrar en un plan de si hay que mejorar, cosa que estamos siempre dispuestos a hacer. Y pues finalmente entender que sí hay un límite y que un colegio jamás te va a suplantar en tu misión y en tu rol de ser papá. Puedes acudir, puedes pedir ayuda, puedes verte en una situación difícil, pero creo que la humildad ante los momentos difíciles que tiene el rol de ser padre o ser madre, pues también es una buena forma de trabajar con, y es saber que uno tampoco se las sabe todas, y que de pronto en el colegio hay una solución, y la confianza finalmente es lo que nos va a llevar lejos, y ese sí que es un mensaje. Yo creo que uno tiene que confiar y desarrollar un buen vínculo de confianza, de escucha y de atención atento, porque quedarse callados muchas veces, papás, no ayuda. Uno sí necesita saber qué está pasando en casa, uno sí necesita saber que la mascota se murió, que el abuelo ya no está, uno sí necesita saber que la situación económica está difícil. Hay cosas que los afectan a ellos y si no nos cuentan es difícil descubrir, no tenemos la bola de cristal. Podemos leer a los niños y a las niñas, pero no las sabemos tampoco todas, así que una buena comunicación es finalmente la clave de este vínculo de confianza. Ok, Efren, ¿qué cosas deben hacer los padres para acercarse al colegio? Miren, los padres tienen que tomar a principio de año su agenda, organizar todo el cronograma del año que los colegios suelen entregarle a los papás desde el principio y agendarse como una prioridad, porque siempre van a haber dificultades, siempre va a haber algo importante, siempre va a haber algo urgente, siempre. Claro. Y uno tiene que agendar el tema del colegio como una prioridad, porque en primero de primaria van todos, en sexto van la mitad, y en 11 las 3 de la junta y ya, pero el tema es constante, no es por una época, entonces tienen que agendarse. Otra cosa es que el colegio es un socio estratégico y uno tiene que verlo como un socio, como un aliado, como un equipo. Si uno no lo ve así, pues uno no guarda ningún tipo de gratitud. Y claro, en el colegio educan a los hijos de uno, pero le dan a uno una serie de valores agregados que a veces ni deberían darlos, pero los colegios saben que hay que dar una sana educación y que eso implica una serie de valores agregados y uno de papá debería estar agradecido porque le enseñan a uno hasta cómo educar la afectividad, cómo poner límites exitosos, cómo evitar que tengan rollos con el alcohol, como un montón de cosas muy interesantes que uno no adquiere en otro lado. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué significa eso? En que uno puede poner límites, pero los límites a veces no funcionan. Y aprender cómo generar buenos hábitos, generar buena disciplina, mantenerla, mejor dicho, los niños llegan al colegio y se comen lo que les sirven en el almuerzo. En cambio en la casa hacen show. ¿Qué es lo que hace el colegio entonces para que en el colegio sí coman cosas nutritivas? Pues hay mucho que aprender del colegio. Los niños entonces no le dicen a la profesora cosas que a veces sí dicen en la casa feas. ¿Qué es lo que hace el colegio para que los niños fluyan de esa manera en el colegio? Entonces uno de papá tiene muchísimo que aprender de un colegio. Claro. Y para eso se requiere un poquito de humildad, ¿no? Para saber que uno no sabe todo, y menos cuando se trata de hijos, a menos que usted tenga 20 hijos. Y entonces usted tiene tanta experiencia. Y es el número 20. El número 20 dice, no, yo aprendí unas cositas. Pero si usted tiene 1 o 2,
tiene mucho que aprender del colegio, que ha tenido miles y miles de jóvenes. Así es que es tu socio, debes estar agradecido, debes acercarte, debes ver todo lo que puedes aprender. Si tienes algo que aportar, pues apórtalo, porque construyes comunidad para el beneficio de todos. Si el colegio está bien, tu hijo está bien. Si el colegio está mal, tu hijo está mal. Y si usted tiene cosas para que el colegio esté bien, pues apórtelas. El colegio sigue, el hijo se queda con uno. Entonces es tu mejor aliado y tu mejor socio. Ok, María Ángela, hemos hablado siempre de los papás, cómo deberían involucrarse a la escuela, ¿cierto? Pero yo me pregunto, en el caso al revés, ¿cómo invitaría una escuela o un colegio a los padres a que se sientan atraídos o que muestren ese interés? ¿Cierto? ¿Hay alguna forma en que las escuelas, los colegios o por tu experiencia hace que incentive esto? Yo te podría decir que uno de los grandes indicadores de éxito de un colegio está en sus exalumnos, y ese es el mejor referente para unos papás en el momento de tomar una decisión. No solamente es lo que tú propongas o la página web que tengas o la cantidad de programas internacionales o qué cantidad de cosas no hay hoy en día, la cantidad de tecnología que tengas en los salones. Yo creo que el mejor indicador de éxito es a dónde están tus exalumnos, qué personas son, qué construyeron como proyecto de vida. Y eso los papás lo ven, porque lo ven reflejado en las universidades, en los lugares de trabajo, y por eso nosotros recibimos muchos papás diciendo, hay una exalumna trabajando en mi oficina y yo quiero que mi hija sea como esa exalumna. Y yo creo que ese es el mejor indicador, a dónde estén tus exalumnos. María Ángela, hay muchos padres que nos están viendo en este momento y nos gustaría escucharte. 2, 3 palabras que nos quieras decir aquí, en este momento. Yo creo que finalmente mi recomendación primera es tomen la decisión del colegio de sus hijos a conciencia, informados, haciendo primero el ejercicio de preguntarse qué quieren, cuál fue su experiencia escolar, qué quieren ver reflejado en sus hijos. Creo que ahí está el éxito del primer paso. Y una vez tomada la decisión, asúmanla y acompáñenla, porque finalmente uno como papá siempre tomará la mejor decisión posible en el mejor momento posible. Así que creo que uno tiene que asumir esa decisión y entender en qué lugar terminó parado. Y de ahí en adelante acompañar, contener y por supuesto que aportar. Los colegios los necesitamos cerca. Muchas gracias, María Ángela. ¿Efraín, algunas palabras? ¿O crees que es suficiente lo que dijo María Ángela? Es suficiente, pero yo le agregaría solamente esto. Entrar a un colegio es como un matrimonio. Usted tiene que ser fiel, tiene que sacar lo mejor de su pareja, tiene que brindarle tiempo, no solamente calidad de tiempo, y construir. Es así, es un compromiso casi de ese tamaño. Y creo que si uno hace esa comparación, seguramente las cosas pueden fluir muy bien. El desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos dependen de los papás y de la escuela. Es un trabajo conjunto y con una responsabilidad conjunta. María Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos en un próximo programa y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Efraín, gracias. Muchas gracias, George. Chao. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.